eh, vamos a tener tres sabores, por así decirlo, de bases de datos que nosotros podemos implementar eh, a nivel de lo que es Azure como tal. Vamos a tener bases de datos en Azure que podemos hospedar bajo el esquema de poder hospedar, digamos, una máquina virtual que dentro de esa máquina virtual ya tenga instalado una base de datos SQL Server, ¿verdad? En este modelo es lo que nosotros conocemos como IaaS, infraestructura como servicio. ¿Qué significa? Que básicamente es una máquina virtual donde nosotros tenemos todo el control de lo que es la administración de la base de datos a nivel de lo que es desde el sistema operativo, actualizaciones y todo eso. Es decir, nosotros nos tenemos que hacer cargo de actualizaciones, mantenimientos, performance, etcétera, de lo que haya en la base de datos como tal. Dentro de esa base de datos que está en infraestructura como servicio, ah, tenemos el poder, digamos, de en Azure, nosotros poder hostear lo que es esa base de datos. Es decir, creamos una máquina virtual y en esa máquina virtual nosotros nada más le decimos a Azure que vamos a tener, que vamos a tener una máquina virtual como tal, o, que vamos a tener una base de datos, mejor dicho, ahí instalado. Por ende, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de instalación manual. No tenemos nosotros que ir e instalar, bajar lo que es el SQL Server, instalarlo, configurarlo, etcétera, sino que ya la máquina virtual viene preparado como tal. Entonces, como en resumen, Azure SQL Server en infraestructura como servicio es básicamente una opción en el que nosotros podemos implementar SQL Server en una máquina virtual en la nube de Azure, ¿ok? Con esta opción, nosotros nos convertimos en los responsables de aprovisionar, administrar la máquina virtual y la instalación de SQL Server, ¿verdad? Que en este caso ya viene todo empaquetado, por ende solo tendríamos que administrar ya toda esa instalación como tal. Y en este caso, Azure se encarga, digamos, de proporcionar solamente lo que es la infraestructura subyacente a lo que es la conectividad de la red, ¿verdad? Entonces nosotros, por ende, vamos a tener que administrarla por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuáles son como las características claves de cuando nosotros tenemos una máquina virtual, eh, más bien una base de datos SQL en una máquina virtual en lo que llamamos infraestructura como servicio? Bueno, una de las características es que nosotros vamos a tener lo que viene siendo el control total de esa instancia. Por ende, por ende, podemos personalizar lo que viene siendo la configuración, instalar complementos, herramientas adicionales, según sea la necesidad que nosotros tengamos, ¿verdad? Otro tema es la flexibilidad, ¿verdad? Podemos elegir la configuración de hardware a nivel de lo que es la máquina virtual, tanto CPU como memoria y almacenamiento, ¿verdad? Ya sea para cumplir con los requisitos que tenga nuestra aplicación, etcétera, ¿verdad? Y la tercera, digamos, una de las características más importantes es que tiene una migración sencilla, ¿verdad? Ya que si estamos utilizando SQL Server en las instalaciones, podemos migrar pues las bases de datos existentes a la nube de Azure, realizando pues cambios mínimos. Al momento de que nosotros tenemos control total de lo que es esa infraestructura, nosotros pues podemos realizar migraciones de una manera pues sencilla, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente esquema que vendría siendo Azure SQL Database, que es un servidor administrado a nivel de lo que es Azure. Y se refiere, pues, en este caso, Azure SQL Server, lo que llamamos nosotros plataforma como servicio o PaaS, es la oferta, digamos, de base de datos completamente administrada en la nube de Azure. Entonces, con esta opción, pues Microsoft se encarga de lo que es la administración, el mantenimiento de la infraestructura, que incluye parches, copias de seguridad, alta disponibilidad y escalabilidad. Digamos que todo eso, pues Microsoft por detrás se encarga de cada uno de esos puntos dentro de lo que es la base de datos como tal. ¿Cuáles son las características que tenemos dentro de lo que es este, dentro de lo que es este servicio de plataforma como servicio? Y es que tenemos una administración simplificada, es decir, no es necesario preocuparse por la administración de la máquina virtual ni por la instalación del SQL Server, sino que Microsoft se encarga de todas estas tareas de administración, lo que a la vez nos va a permitir centrarnos pues simplemente en lo que es el desarrollo de la aplicación como tal, ¿verdad? Otro tema importante de SQL Server en plataforma como servicio
es que tenemos pues escalabilidad elástica, podemos escalar tanto vertical como horizontalmente la base de datos según sean las necesidades del rendimiento y capacidad que necesitemos, ¿verdad? Esto de manera sencilla. Ya en este caso, a diferencia de lo que sería infraestructura como servicio, nosotros no tenemos que escalar toda una máquina virtual, reiniciar un servidor, etcétera, sino que nosotros simplemente, al tener, digamos, esta escalabilidad elástica, simplemente solo escalamos la porción de la base de datos que necesitamos escalar en este caso, ¿verdad? Y a diferencia de lo que es la infraestructura como servicio, de la oferta anterior, este escalamiento no causa ningún tipo de interrupción, ¿verdad? Al servicio. A como si lo tuviéramos que escalar en una máquina virtual, nosotros pues evidentemente tendríamos que apagar la máquina virtual, escalarla y encenderla de nuevo e iniciar los servicios, ¿verdad? Es como una de las desventajas que tenemos nosotros versus a infraestructura como servicio, ¿verdad? De que al momento de tener nosotros eh, la administración del lado nuestro, pues tenemos que recurrir, digamos, a todo lo que son esas tareas administrativas como tal, ¿verdad? Y otras de las ventajas, ¿verdad? Es el tema de alta disponibilidad. SQL Server en Paz nos ofrece una alta disponibilidad incorporada. Las bases de datos se replican automáticamente en múltiples ubicaciones geográficas, lo que garantiza pues la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres, ¿verdad? Algo que en infraestructura como servicio no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esas son como las características claves que tenemos, digamos, entre IaaS, PaaS, y ahorita vamos a una tercera oferta interesante que tenemos, digamos, a nivel de SQL, y es algo que se llama SQL Managed Instance. Y básicamente Azure SQL Managed Instance es una opción intermediaria es una opción intermedia más bien entre SQL Server IaaS y SQL Server PaaS. Entonces nos proporciona una instancia de SQL completamente administrada y aislada en la nube de Azure que ofrece una compatibilidad total con SQL Server. Entonces simplifica, digamos, lo que son la migración de aplicaciones existentes a la nube. Algunas de las características claves son que tenemos, digamos, a nivel de SQL Server, Managed Instance son la compatibilidad con SQL Server, digamos que es como una de las más importantes, básicamente, ya que Managed Instance pues ofrece una compatibilidad total con SQL Server, lo que significa que podemos ejecutar pues básicamente eh, cualquier tipo de código, consultas dentro del SQL Server sin tener que realizar cambios significativos en lo que sería pues básicamente nuestras bases de datos como tal, ¿verdad? Tenemos también la opción de lo que es la migración simplificada, ya que pues fácilmente podemos migrar nuestras bases de datos existentes de SQL Server a Azure SQL Managed Instance sin tener que modificar pues básicamente la aplicación ni lo que vendría siendo el esquema de bases de datos. Y luego también tenemos lo que básicamente vendría siendo lo que es una de las mayores características y es la administración simplificada, ¿verdad? Ya que pues Microsoft se encarga de lo que es las tareas de administración, infraestructura, parches de seguridad, copias de seguridad, alta disponibilidad y escalabilidad, eh, como lo hace, digamos, pues prácticamente PaaS. Entonces, al ser como una opción híbrida entre IaaS y PaaS, pues básicamente este tipo de bases de datos de Managed Instance generalmente, digamos, se utilizan cuando nosotros tenemos una base de datos on-premise o una base de datos local que ya, digamos, es un poco más antigua, digamos, no sé, un SQL Server 2016 para atrás, digamos, en el que, digamos, migrarlo hacia un entorno cloud, pues empieza a ser un poco más difícil, ¿verdad? Por temas de compatibilidad con procedimientos almacenados, rutinas, jobs, etcétera. Entonces, a veces hacer, digamos, esa migración de esas bases de datos que son un poco más antiguas eh, hacia un entorno de SQL Server, por ejemplo, como puede ser en Paz, a veces se complica porque no tenemos full compatibilidad con todas esas funcionalidades, ¿verdad? Entonces, en caso de que nosotros nos topemos con ese tipo de escenarios, la mejor opción sería pues básicamente migrar a una base de datos SQL Managed Instance, ¿verdad? Porque ofrece, digamos, todo lo que es esa compatibilidad con ese tipo de servicios como tal.
Ok, entonces básicamente esas son como las tres ofertas que nosotros tenemos a nivel de lo que es SQL Server como tal. Y a nivel, digamos, de la que nosotros pues estamos implementando dentro de lo que es el proyecto de UPAP, sería una SQL Server pues en PaaS, en plataforma como servicio, que sería pues básicamente la segunda opción, en el que nosotros aquí como tal ya tenemos un SQL Server, ¿ok? Dentro de ese SQL Server que nosotros creamos, pues evidentemente tenemos la opción de crear pues las diferentes bases de datos que nosotros pues vayamos a necesitar como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la creamos? Pues es súper sencillo, ¿verdad? Simplemente nos tenemos que meter aquí dentro de lo que es el portal de Azure y crear aquí, digamos, un SQL Server. Aquí ustedes van a ver de que van a tener aquí un SQL Server, de hecho, que sería como la primera opción. Vamos a tener también, por ejemplo, hacer un Manage Instance. Como ustedes pueden ver, aquí también tenemos la opción de lo que es Manage Instance y también vamos a tener la opción de SQL Server en una máquina virtual como tal. Ustedes pueden ver aquí tengo la opción, digamos, de instalar lo que sería un SQL Server dentro de lo que es una Virtual Machine como tal. Entonces, de hecho, ¿cómo lo hacemos dentro de una Virtual Machine? Aquí lo hacemos de la manera pues sencilla, si lo quisiera hacer yo, infraestructura como servicio. Y aquí en la imagen debería de haber una imagen que se llame SQL Server. Y aquí, digamos, vamos a tener las diferentes ofertas, ¿verdad? SQL Server 2022, 2019, 2017, 2012, etcétera. Ahora podríamos incluso tener un 2008. Esto sería, pues, básicamente lo que sería la infraestructura como servicio. Pues ahí simplemente se selecciona, pues, la versión en la que nosotros queremos hacer y, pues, los pasos normales que haríamos para desplegar una máquina virtual como tal, ¿verdad? Si quiero hacer una Managed Instance, pues simplemente aquí igualmente busco lo que sería una Managed Instance de SQL Server. Y aquí podría yo también crearlo de la misma manera. ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir, digamos, lo de siempre, el grupo de recursos, el nombre de la instancia y muy importante también lo que vendría siendo el poder de cómputo que tendríamos a nivel de la base de datos, ¿verdad? Entonces ustedes aquí lo pueden configurar. Básicamente le podemos configurar lo que vendrían siendo los núcleos que va a tener esa base de datos. Para Manage Instance, eh, tenemos, digamos, desde 4 cores hasta 80 cores a nivel de lo que es CPU y tendríamos hasta un máximo de 8 teras a nivel de lo que sería almacenamiento como tal. ¿Ok? Eh, Básicamente, digamos, así lo podríamos implementar nosotros en una Managed Instance y luego tenemos la siguiente opción, lo que vendría siendo un SQL Server en plataforma como servicio. Entonces, en este caso, cuando nosotros creamos un SQL Server en plataforma como servicio, nos va a pedir pues básicamente el grupo de recursos, el nombre de nuestro servidor y aquí pues nos va a pedir pues lo que vendría siendo el tipo de autenticación que vamos a tener hacia ese servidor, ¿verdad? Entonces en este caso podemos utilizar Azure Active Directory, podemos utilizar Azure SQL y y Azure AD Authentication y vamos a poder tener también lo que vendría siendo SQL Authentication como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, si utilizamos SQL Authentication, lo que nos va a pedir aquí es como un nombre de usuario, que en este caso, si nos trasladamos a lo que vendría siendo una infraestructura como servicio, es el famoso SA. Tendríamos que confirmar lo que vendría siendo el password de lo que vendría siendo el SA. Y básicamente con eso ya lo podemos crear como tal. Una vez que nosotros creemos este servidor, vamos a tener aquí dentro de lo que vendría siendo Azure, vendríamos a tener aquí el servidor ya administrado como tal. Pero como ustedes pudieron ver, nosotros aquí tenemos aquí en este caso un SQL, un Elastic Pool, que básicamente dentro de este Elastic Pool nosotros podríamos crear diferentes bases de datos o nosotros aquí también podríamos crear una base de datos dentro de este servidor que nosotros acabamos de crear como tal, ¿verdad? Entonces en este caso, por ejemplo, yo aquí puedo crear una base de datos dentro de ese servidor. Entonces en este caso pongámosle UPAEP app, ¿ok? Entonces, en este caso aquí ya está seleccionado el servidor. Aquí me dice si quiero utilizar un Elastic Pool, que básicamente un Elastic Pool es como la opción
a nivel de lo que es bases de datos eh, de bases de datos elásticas para poder manejar, digamos, datos. Si nosotros no queremos manejar un Elastic Pool, lo que el Elastic Pool hace es que tiene tiene recursos proporcionales a los datos que nosotros vayamos a utilizar. Como ustedes pueden ver, esta sería como la opción que me dice que a nivel de costo, eh, es como la opción a nivel más efectiva a nivel de costos, ¿verdad? Más que todo por temas de si nosotros tenemos, por ejemplo, un presupuesto fijo, digamos, para una base de datos eh, en el que nosotros queremos utilizar, lo podemos utilizar aquí. Básicamente el Elastic Pool utiliza algo que se llama EDTUs para, digamos, para medir lo que serían los recursos, ¿verdad? Que básicamente los recursos se comparten entre lo que vendría siendo todas las bases de datos que tengamos ahí. Nosotros dentro del Elastic Pool compartimos todo lo que vienen siendo los recursos a nivel de cómputo, ¿verdad? Si nosotros no elegimos lo que viene siendo, digamos, el Elastic Pool, aquí nosotros podemos crear, por ejemplo, lo que vendría siendo una base de datos con núcleos fijos y con RAM fija, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros podríamos configurarla y decirle que, por ejemplo, vamos a utilizar, eh, tenemos diferentes modelos, ¿verdad? Ya sea, digamos, el que está basado en DTUs y lo que vendría siendo el modelo que está basado en, en, en Vcores o en núcleos virtuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, en lo que está basado en Vcores, nosotros podemos seleccionar tanto, tanto lo que vendría siendo el número de núcleos que tendría nuestro servidor. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es, aquí, y nosotros aquí también le podemos seleccionar eh, lo que vendría siendo a nivel de cuánto almacenamiento tendríamos nosotros eh, dentro de, dentro de esa base de datos como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, una base de datos de 12 gigas y nosotros así la podríamos ir escalando, ¿verdad? Otra opción que tenemos aquí es utilizar, digamos, como las basics, que las basics pues simplemente nos van a dar 5 DTUs. Eh, A nivel de lo que vendría siendo la data, pues simplemente tendríamos aquí un máximo de 2 gigabytes. Como ustedes pueden ver, es simplemente como para utilizar a grandes rasgos o ver más o menos cómo funciona Azure SQL, porque digamos a nivel de almacenamiento, pues no nos brinda mucho, es más que todo enfocado a lo que vendría siendo pues aplicaciones de desarrollo, aplicaciones donde no necesitamos pues tener mucho almacenamiento como tal. Luego tendríamos el estándar, que en el estándar sí me permite, digamos, escalar lo que viene siendo el DTU y también escalar, digamos, la base de datos, que en este caso eh, el mayor, eh, el mayor tamaño de base de datos que yo puedo tener en una instancia que utiliza DTUs es de 1 tera. Y luego también tengo el premium, ¿verdad? Que en este caso me permite pues ir escalando la base de datos como tal y me permite también hacer redundancia de zona, ¿verdad? Es decir, replicar mis bases de datos en diferentes regiones de la zona para tener temas de alta disponibilidad como tal, ¿verdad? En este caso, lo que yo les recomiendo es que utilicen el Elastic Pool, ¿verdad? Porque el Elastic Pool pues eh, les va a permitir a ustedes manejar el tema de recursos de una manera más eficiente. Ok, entonces básicamente nada más como para recapitular un poco. Si seleccionan, digamos, de que no quieren utilizar un Elastic Pool, van a tener, digamos, que ustedes configurarle a nivel de cuántos vCores quieren utilizar para ese SQL Server y también, digamos, cuánto almacenamiento van a necesitar como tal. Si seleccionan el Elastic Pool, eh, básicamente el Elastic Pool es una característica que les va a permitir a ustedes combinar y administrar los recursos de bases de datos SQL Server
en una agrupación compartida, digamos, en lugar de asignar recursos individuales a cada una de las bases de datos, podemos agrupar varias bases de datos en un solo pool y compartir un conjunto de recursos que ya estén predefinidos, por ejemplo. Eh, ¿Esto qué les va a brindar? Pues básicamente les va a brindar beneficios a nivel de términos de eficiencia y costos, como era básicamente lo que yo les venía explicando acá. Eh, lo que les venía explicando anteriormente, mejor dicho, y también eh, les va a permitir pues escalar, digamos, lo que son los recursos según sea la demanda que ustedes vayan necesitando, ¿verdad? Eh, Algunas cosas claves que podríamos pues mencionar acerca de lo que vendría siendo los Elastic Pools dentro de lo que es una base de datos SQL Server en Azure. Es que básicamente, pues como les decía yo, podemos agrupar los recursos, los Elastic Pool, pues nos van a permitir agrupar varias bases de datos en una agrupación compartida dentro de un servidor de base de datos SQL Server. Em, Nos va a permitir también realizar lo que viene siendo escalación automática o escalabilidad automática, que nos va a permitir pues escalar automáticamente los recursos según sea la demanda de la base de datos. Por ejemplo, si una base de datos necesita más recursos, pueden utilizar los recursos disponibles dentro del pool. De esta manera, las bases de datos no están limitadas a los recursos asignados inicialmente, sino que pueden aprovechar recursos adicionales en el momento que sea necesario. Digamos, diferente a como cuando nosotros lo hacemos por medio del Compute Mass Storage, que nosotros eh, le fijamos cuántos beacons vamos a utilizar y él, según digamos esos beacons, pues nos limita la base de datos como tal, ¿verdad? Otra cosa que de las ventajas que tenemos utilizando Elastic Pools es que obviamente tenemos la administración simplificada, porque al agrupar, digamos, diferentes bases de datos en un solo Elastic Pool, la administración se llega, digamos, a simplificar un poco. En lugar de configurar y administrar recursos individuales para cada una de las bases de datos, podemos administrar todo el conjunto de recursos del pool de manera simplificada, ¿ok? Y luego tenemos la más importante, ¿verdad? Que es la que nos interesa a todos, la optimización de costos, ya que los Elastic Pools ayudan a optimizar los costos al compartir los recursos entre múltiples bases de datos, lo que les llega, digamos, a ustedes a permitir utilizar los recursos de manera más eficientes y por ende reducir el costo en comparación con la asignación de recursos individuales como si lo hiciéramos de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, básicamente y en resumen, los Elastic Pools son una forma eficiente pues, de administrar recursos en bases de datos SQL y agrupar y compartir los recursos entre varias bases de datos, lo que nos va a brindar pues, flexibilidad, escalabilidad automática, optimización de costos, al tiempo que nos va a simplificar la administración de los recursos de diferentes entornos de bases de datos en la nube de Azure. ¿Ok? Entonces, en este caso, si ustedes quisieran crear una base de datos, pues mi recomendación sería, y dependiendo de la aplicación, sería utilicen un Elastic Pool como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí nosotros tenemos nuestra base de datos. Aquí nosotros habíamos creado un Elastic Pool. De hecho, vean que este Elastic Pool como tal, yo aquí ya lo tengo, de 50 EDTUs. Y aquí, digamos, puedo tener pues mis diferentes bases de datos que yo vaya a administrar aquí como tal. Ahora, ¿de qué manera, digamos, yo puedo crear una base de datos dentro del Elastic Pool? Pues simplemente yo necesito venir aquí a crear la base de datos. Aquí yo ya tengo mi Elastic Pool, tengo mi server, mi Elastic Pool, y aquí yo le puedo poner un nombre a mi base de datos. En este caso dijimos que era UPaEPAP. Entonces aquí le decimos, digamos, si va a tener redundancia local, ¿verdad? Si va a ser localmente redundante, si va a ser a nivel de zona, o si va a ser, digamos, georredundante como tal, ¿verdad? Entonces, entonces, en este caso podemos seleccionar que sea redundancia a nivel de la zona y ya con esta manera nosotros ya podemos crear nuestra base de datos como tal. Entonces, en este caso la podemos crear. Y como ustedes pueden ver, ya se terminó de crear la base de datos. Es súper rápido. Ya una vez creado pues, el server, pues las bases de datos
No llegan a durar mucho, como ustedes pueden ver, aquí tengo, digamos, la parte de mi base de datos como tal. Eh, Aquí, digamos, puedo ver, digamos, los connections strings de la base de datos como tal. Lo que no recuerdo es que cuando se creó este servidor, ¿cuál contraseña le habrán puesto? Porque ese servidor lo creó Leo. Entonces, creo que vamos a tener que crear un servidor desde cero. Así hacemos todo el ejercicio todo el ejercicio completo. Vamos a SQL Server. Ah, bueno, creo que yo puedo resetar la contraseña de este código. Así, vamos a resetar el password. Vamos a resetear el password, pero vamos a ver aquí, admin. Entonces vamos a resetear el password. Aquí le vamos a poner password acá cualquiera. Y vamos a guardar. Y de esa manera no tenemos que volver a crear el servidor. Ok, nos vamos a ir aquí a nuestro Elastic Pool. Vamos a ver aquí, tenemos nuestras bases de datos. Ok, aquí tenemos la de UPaEPAP, que está dentro de un Elastic. Y de esta manera nosotros pues podríamos ya conectarnos hacia nuestro servidor como tal. ¿Qué podemos utilizar para conectarse a nuestro servidor? Pues podríamos utilizar el SQL Server Management Studio sin ningún problema, o podríamos utilizar algo que se llama Azure Data Studio, que también es una plataforma para nosotros poder conectarnos a bases de datos de Azure. Entonces yo recomendaría que utilicen esta, pero al final es exactamente lo mismo a nivel de lo que es administración. A mí me gusta un poco más lo que es Azure Data Studio para conectarme. Vamos a agregar aquí un servidor, por ejemplo, para conectarse a nuestro servidor. Aquí tendríamos pues básicamente la URL de nuestro server. La ponemos acá. Aquí le vamos a decir que vamos a hacer con SQL Login, que en este caso el login era admin. La contraseña fue la que yo establecí y aquí le vamos a decir que recordar contraseña como tal. Entonces en este caso vamos a darle conectar, a ver si aquí vamos a poner un nombre, vamos a ponerle UPAEP y vamos a darlos conectar, a ver si me deja conectarme. Entonces en este caso, vamos a ver, en este caso dice que no necesito agregar una regla del firewall porque me está bloqueando, digamos, la conexión como tal. Entonces, ¿de qué manera yo puedo, digamos, restringir lo que es la conectividad a un servidor? Yo necesito irme aquí a lo que es la parte de Set Server Firewall. Y esto, como ustedes pueden ver, viene aquí para que solamente, obviamente para no dejar abierta la base de datos de Azure, nosotros podemos agregar, digamos aquí, una regla de firewall donde me permita, por ejemplo, a mí, mi IP como tal, poderla agregar, digamos, a esta regla de firewall como tal. Entonces, esto solamente es para cuando nosotros nos queremos conectar hacia la base de datos, pero por ejemplo, si tuviéramos un recurso dentro de Azure, un App Service o lo que sea que se ocupa conectar a esa base de datos, no es necesario que nosotros agreguemos estas reglas para ese App Service, porque simplemente nosotros aquí, mediante el check, lo que le decimos es que le permita a los recursos en Azure acceder, digamos, a este server como tal. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que voy a hacer yo es agregar mi IP por acá. Entonces aquí le vamos a decir que es mi IP y lo vamos a guardar. Ok, de esta manera, ya a nivel de lo que es seguridad, eh, ya aquí digamos yo tengo mi IP registrada para poder conectarme a este servidor. Ok, entonces en este caso voy a conectarme. Vamos a conectarnos. Aquí me dice que login failed. No sé si es que estaré. Vamos a ver, quizá puse mala contraseña, entonces vamos a irnos de nuevo al server. A ver. El usuario no sería UPAE Sí, admin. ajá, a ver. Outpad admin era, sí. Server admin, sí, correcto. Entonces, en este caso,
sería updepadmin y vamos a conectar. Entonces, ahora sí, como ustedes pueden ver, ya aquí yo ya tengo la base de datos conectada. Bueno, más bien ya me estoy conectando al server. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo pues mis dos bases de datos. Una es la master, ¿verdad? Y la otra es la que acabamos de crear acá, que sería pues OPAEPAP. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pues básicamente pues podríamos hacer lo que nosotros necesitemos eh, según sea la necesidad de nuestra aplicación como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría, no sé, administrar lo que viene siendo la base de datos como tal. Y puedo, digamos, ver que eh, es un Basic Edition. En este caso es un Elastic Pool. ¿Qué podríamos hacer aquí? Si me permite importar una base de datos, restaurarle un backup. Es para importar una tabla. Lo que yo necesito es importar la base de datos. Creo que tengo que tener una extensión aquí que no la tengo. Está cargando ahí unas extensiones que necesito para poder importar una base de datos. Si nosotros aquí lo que podemos hacer es a nivel de lo que es la base de datos, vamos a tener, digamos, podemos ir viendo, por ejemplo, diferentes opciones como tal. Entonces, en este caso, estamos aquí OpenPapp. Aquí podemos restaurar una base de datos según sea, digamos, evidentemente el backup que nosotros tengamos. Estos backups no es que yo subo, digamos, por ejemplo, un backup como tal, sino que es basado en los backups que generamos, digamos, del servidor como tal. Recordemos que si nos metemos al servidor acá, vamos a tener un apartado eh, que se llaman backups. Entonces, en este caso, pues los backups están activados, como ustedes pueden ver. eh, Aquí se acaba de generar un backup a las I33, que fue en el momento en el que se creó como tal, y yo puedo pues restaurar las bases de datos según sean los puntos de restauración que se vayan generando como tal. En este caso vamos a ingresar a la otra base de datos, a OPAEPAP, que fue la que creamos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, de que vamos a tener la parte de los connection string, ¿verdad? Dependiendo sea cuál las aplicaciones que vayamos a utilizar, aquí ya pues ya nos lo genera como tal. Em, una cosa bastante interesante que nosotros tenemos aquí dentro de lo que son las bases de datos SQL Server en modelo PaaS es que nosotros podemos tener temas de performance y de monitoreo, evidentemente. Pero tenemos una opción que se llama Performance Overview, en el que aquí nos va a decir, pues básicamente, cuáles son las consultas que más están durando, cuáles son las consultas que se ejecutan dentro del servidor como tal, que están haciendo eh, que le están causando, digamos, un mal rendimiento al servidor como tal o a la base de datos. Y no solamente, digamos, a nivel de ver esas métricas de cuáles son ese tipo de consultas, nosotros aquí también podemos ver
cuáles son las recomendaciones que nos da, digamos, Azure SQL para poder mejorar esas consultas que nosotros actualmente tenemos, eh, a nivel de lentitud o que están, digamos, causando altos consumos a nivel de lo que es la base de datos como tal, de cómo las podemos remediar, si agregando index y mejorando la consulta como tal. Todo eso nosotros lo podemos visualizar desde acá. También tenemos aquí lo que es la parte del Performance Insights, aquí que nos va a decir, digamos, pues, básicamente cuáles son las consultas que consumen cuánto porcentaje del CPU, etcétera. Y aquí lo vamos a ir viendo de manera gráfica. Eh, y de esa manera, pues nosotros podemos tener, digamos, todo lo que es la parte de monitoreo, pues de una manera totalmente automatizada y administrada como tal. ¿Ok? De igual manera, como nosotros podríamos ir viendo aquí lo que vendría siendo las métricas de lo que es la base de datos, por ejemplo, cuánto está consumiendo, cómo se va comportando según ciertas horas del día, etcétera, ¿verdad? Nosotros ahí lo podríamos ir visualizando, ¿verdad? Eh, en este caso, también lo que podríamos hacer nosotros dentro de esto es ver, digamos, el escalamiento de la base de datos como tal. Como ustedes pueden ver aquí me dice pues, que esta base de datos es una base de datos elástica y ahí ustedes van a ir viendo, digamos, el consumo a nivel de la base de datos como tal. Eso ustedes lo pueden ir escalando según sean, digamos, las necesidades que ustedes tengan. En este caso estamos utilizando pues el demo, el que solamente pues, nos permite utilizar pues la base de datos de 2 gigabytes como tal. Entonces, de esa manera ustedes lo pueden ver. También aquí hay un editor de consultas que ustedes pueden ingresar aquí eh, y pueden hacer consultas directamente hacia la base de datos como tal. Entonces, en este caso, UPS.admin, vamos a ver si me permite loguearme por medio de la contraseña. Entonces, ahí en este caso, como ustedes pueden ver, yo aquí puedo venir y ejecutar consultas directamente desde Azure, sin tener que ingresar al Data Studio. Voy a ver si el Data Studio por aquí, en un momento, ya me ya me habilitó una extensión para restaurar bases de datos. Permítame un momento. ¿Sabe? Porque creo que mi Data Studio me está dando un problema porque dice que no tiene unas extensiones instaladas. El problema es que descargar esas extensiones va a durar un rato. No tanto descargándolas, sino instalándolas. Ah, a ver si el SQL Server Management Studio me lo permite. Para admin.
Además, permíteme un momento que estoy revisando aquí un tema con el Data Studio. Vamos a ver si tiene algo que ver con el Elastic Pool que se crea. Voy a crear aquí otro Elastic Pool. Voy a crear ese nuevo Elastic Pool. A ver si me... Dale un chance ahí que se cree por mientras. Sí, creo esta base de datos en este Elastic Pool.
Voy a ver si aquí ya me puedo conectar. No, creo que no va a aparecer el ejercicio completo porque a mi Management Studio le hace falta unas extensiones que no puedo visualizar acá para poder subir un punto back directamente hacia utilizando el Data Studio. Aquí en esta base de datos. Al subir a algún punto back, ¿hay algún límite con el peso de ese archivo? No hay un límite. De hecho, uno puede, él lo va subiendo, digamos, de aquí sin ningún tipo de problema. Nada más aquí en el Manage, aquí da la opción de Restore. Entonces aquí debería de aparecer una opción que me diga, digamos, ese back de poder importar ese punto back como para hacer la migración. Otro escenario que tenemos es, si nosotros ya tenemos una base de datos existente, podemos utilizar algo que se llama el Migration Assistant. De hecho, es una extensión que tiene también esta herramienta, que uno puede aquí. ah, Vamos a ver, y también ves que me está pidiendo aquí una actualización, probablemente también sea eso. Esto tiene una extensión, Azure Data Studio, una que se llama aquí Migration Assistant. Digamos, si ustedes tienen una base de datos, por ejemplo, ya creada, es mejor, digamos, de que la migren tal cual como está hacia Azure en lugar, digamos, de que creen el punto back y lo restauren. Es más rápido, digamos, que hagan este proceso, digamos, de migrarlo como tal. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, pueden migrar, digamos, desde Azure SQL en IaaS, en PaaS, perdón, la opción en IaaS y la opción, digamos, de Manage Instant. Pueden hacer, digamos, cualquier tipo de esos procesos de migración. Entonces, aquí simplemente, aquí da una guía de cómo hacerlo. De hecho, y digamos, da como todos los prerequisitos que hay que tener instalados. Por ejemplo, Azure SQL Database, que descarguen el Data Studio, instalar la extensión del Migration Extension, por ejemplo, que está en Marketplace. Eh, Aquí luego dice que, bueno, que obviamente que la base de datos tiene que tener un rol, digamos, por lo menos el usuario. Y luego se crea, digamos, la instancia, nos aseguramos, aquí, en este caso, ah, yo tampoco tengo el SQL Server instalado localmente como para hacer un ejemplo. No me está dejando, creo que mi Data Studio el que está dando algún tipo de problema.
A ver, déjeme aquí hacer un pequeño. Hace falta. Sí, creo que tengo un problema con mi compatibilidad del Data Studio para. Aquí me está diciendo que tengo que actualizarlo, pero esa actualización dura y a veces pide también reiniciar la máquina. Entonces no puedo. Pero básicamente es eso, digamos, realmente a nivel de lo que es Azure Database, nosotros pues podemos conectarnos, ya sea, digamos, por medio del SQL Server Management Studio y aquí, digamos, utilizarlo como una base de datos como normalmente se utiliza cualquier base de datos SQL, nada más que aquí pasamos a estar, digamos, en un entorno en la nube. Aquí, básicamente, con el tema de importación de bases de datos como tal, para poder importar un punto back, ahí, ahí se hace con esta herramienta que es el Data Studio, Azure Database Data Studio, pero creo que mi versión está como un poco desactualizada y no me lo permite hacer, pero ahí les va a permitir a ustedes restaurar. De hecho, Data Studio. Pues aquí, digamos, les debería de mostrar una opción que se llame Backup and Restore. ¿Ves? Cuando ustedes seleccionan la parte del backup, bueno, aquí es como para hacer el backup de la base de datos, pero aquí también tienen la opción del Restore. Ven, digamos, en la opción del Restore, debería de mostrar la opción de restaurar y dentro del restaurar ustedes ya pueden, pues, seleccionar cuál va a ser la opción que quieren restaurar, sí, de restaurar en este caso. Se selecciona el archivo como tal y ahí nada más se le da a restaurar, ¿verdad? No, o sea, no tiene como tanto misterio realmente. Es súper, súper sencillo restaurarla como tal. De hecho, yo había preparado un ejemplo para este workshop, que era una base de datos que tenía aquí de 200, esta base de datos de 200 megas más o menos, para restaurarla, pero no me lo permite lastimosamente. Entonces, básicamente eso. Otra cosa, digamos, importante que podríamos ver aquí a nivel eh, de lo que es una base de datos dentro de Azure, es que nosotros podríamos incluso aquí tener habilitado lo que es la parte del Defender for Cloud. ¿Qué nos va a permitir la parte de Defender for Cloud? Nos va a permitir, digamos, hacer un assessment de seguridad en cada uno, digamos, de los puntos de las bases de datos en este caso. ¿Qué les va a permitir esto? Ver, digamos, recomendaciones de seguridad a nivel de lo que es Azure, ¿verdad? En este caso, de esta base de datos en específico. Eh, Aquí les va a decir, digamos, si tienen, digamos, por ejemplo, algún puerto abierto, más bien, a reglas de seguridad que no están actualizadas, algún tipo de temas con respecto a lo que es la seguridad y recomendaciones, las van a ver aquí ustedes directamente en lo que vendría siendo
el, eh, el Defender for Cloud como tal. Aquí dentro de las réplicas, como ustedes pueden ver, nosotros podemos activar, digamos, como la replicación de las bases de datos en diferentes lados, por si nosotros pues llegáramos para poder protegernos contra, digamos, fallos regionales digamos, o algún fallo en algún data center como tal. Crear la réplica es súper, súper sencillo realmente. Aquí lo único que le tendríamos que dar es que vamos a utilizar redundancia de zona. Y lo que le hacemos es aquí, create. Entonces, a nivel de redundancia de zona, él empieza, digamos, a actualizar lo que vendría siendo el recurso como tal y ya tendremos, pues, básicamente dos servidores de base, dos bases de datos replicadas en diferentes zonas a nivel de, en este caso, de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si en algún caso hubiese un problema con algún data center en la zona en la que está desplegado en nuestra base de datos, pues vamos a tener esta misma base de datos replicada en otra zona totalmente diferente, ¿verdad? Por ende, no tendríamos pues eh, ningún tipo de problema con nuestra aplicación que esté consumiendo la base de datos, porque vamos a tener el tema de alta disponibilidad activada. Entonces, esto dura un poco desplegándola. Vamos a darle aquí un chance. A ver si el Data Studio me lo permite actualizar. Y esto a veces un poco en recargar. Que la réplica va a durar un rato en que se pueda ver, que la podamos visualizar porque está replicando el servidor en otra zona. Entonces ahí hay que darle un chance a que lo logre a replicar como tal. Posteriormente también tenemos la parte de cosas importantes aquí, la parte de auditoría, por ejemplo. Entonces aquí pueden ver, digamos, habilitar esta opción de auditoría para poder, digamos, traquear, digamos, los eventos de las bases de datos eh, y poder, digamos, nosotros escribir todos esos logs en alguna parte, digamos, de Azure. Si ustedes quisieran, pues, tener, digamos, como ya más control total acerca de qué se hace en cada una de las bases de datos, pues pueden habilitarlo, digamos, y aquí ustedes le tendrían que decir, digamos, hacia dónde lo quieren enviar todo lo que son los datos de auditoría, ¿verdad? Consultas hacia las bases de datos, eliminación de registros, todo eso. Se lo pueden enviar, digamos, por ejemplo, a una cuenta de Log Analytics, etcétera, ¿verdad? Se lo pueden enviar, digamos, totalmente ahí. Vamos a ver, se supone que me está actualizando el Data Studio, pero me está pidiendo un reinicio, entonces eh, no voy a poder verlo. Entonces, pues básicamente eso es, no sé si más bien habían dudas o consultas, yo tenía más bien como que la sesión la tuviéramos como para una hora, más bien ahí siento que me pasé un poco, porque realmente, digamos, el tema de base de datos no es mucho, realmente es como básicamente la base de datos que nosotros utilizamos a nivel de siempre, ¿verdad? Un SQL Server, poderlo tener en cualquiera, digamos, de esas tres instancias, sea tanto Managed Instance, en infraestructura como servicio, y en este caso que la tenemos como PaaS. Una vez, digamos, ya desplegada la base de datos, nosotros podemos manejarla
transparentemente como podríamos manejar una base de datos SQL Server de toda la vida, nada más que aquí sí ya tendríamos pues las ventajas de alta disponibilidad, de que es una instancia administrada, las actualizaciones se ejecutan de manera automática, digamos, a nivel de lo que es Azure para esas bases de datos, la retrocompatibilidad que tenemos con Managed Instance, temas, por ejemplo, como la replicación que estuvimos viendo aquí en diferentes zonas para crear, digamos, una instancia de alta disponibilidad ante cualquier escenario que suceda en algún data center. También el tema importante, digamos que para mí es una de las opciones más poderosas, es el tema de ver el performance de la base de datos, ¿verdad? De ver, digamos, esas consultas que nos están causando que lentitud a nivel de la obtención de datos de la aplicación, a nivel de escritura, incluso el tema de las recomendaciones el tema de las recomendaciones a nivel de lo que es eh, de lo que la base de datos, ¿verdad? Para ver cómo nosotros podemos optimizar incluso más la base de datos y por supuesto también el tema, digamos, de monitoreo a nivel de las consultas que van entrando, digamos, a esa base de datos como tal, ¿verdad? Eh, pero sí, básicamente es eso. No sé, Oscar, si más bien tendrías alguna duda o consulta con respecto, digamos, de base de datos a nivel de lo que es las tres ofertas que tenemos a nivel de Azure. No, ha quedado claro todo. Ok, muy bien. Nada más quería recordarte que la próxima semana por ahí les enviamos como la invitación de las sesiones para que las tengan mapeadas y que la semana que viene no nos podríamos ver, sino sería más bien en la semana que viene. Del Entonces, 24. ajá, exactamente. Sí, Entonces perfecto. quedaríamos así, Oscar, y nos estaríamos hablando, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Oscar, muchísimas gracias a vos. Que tengas un feliz día y feliz fin de semana. Gracias por el día igual. Hasta luego.